Hola a todos. ¿Sabían que muchas de las cosas más extrañas de la Tierra han sido encontradas en lo más profundo de sus capas? Pues es verdad, y por eso, en el video de hoy, estamos contando las 15 cosas más extrañas encontradas en lo profundo de la Tierra que desafían toda explicación lógica. Comencemos nuestro viaje con número 15, el mamut de Dakota del Norte. En 2024, mineros de carbón en Dakota del Norte hicieron un descubrimiento extraordinario, un esqueleto parcial de mamut enterrado en sedimentos antiguos. Lo que comenzó como una jornada laboral sin sobresaltos se convirtió en un hito paleontológico cuando un colmillo de 2.1 metros de largo emergió del suelo. Junto a él había costillas, un omóplato e incluso una muela, pintando una imagen vívida del mamut de la edad de hielo que recorrió estas llanuras hace más de 10.000 años. Este hallazgo fue especialmente emocionante para los científicos, ya que la mayoría de los fósiles de mamut en la región suelen consistir en dientes aislados o huesos fragmentados. El sitio fue asegurado rápidamente para la excavación, permitiendo a los expertos desenterrar con cuidado más de 20 huesos en condiciones prístinas. Este descubrimiento no solo ofrece una mirada a la vida del mamut, sino que también arroja luz sobre el entorno prehistórico de la región. Para Dakota del Norte, este esqueleto de mamut se erige como una conexión rara e impresionante con un mundo que existió mucho antes de que los humanos caminaran por la Tierra. Número 14. Barcos bajo San Francisco. Bajo las bulliciosas calles del San Francisco moderno yace una flota oculta de barcos de la época de la fiebre del oro, enterrados y olvidados hace más de un siglo. Durante la fiebre del oro de California en 1849, miles de buscadores de fortuna navegaron hacia la ciudad, dejando atrás sus embarcaciones mientras perseguían sueños de riqueza. Muchos de estos barcos fueron abandonados, reutilizados o finalmente enterrados a medida que la ciudad se expandía. Desde entonces, equipos de construcción han desenterrado docenas de estas reliquias, cada una con su propia historia. Entre las más famosas se encuentra The Candace, un barco ballenero que viajó por el Ártico antes de quedar enterrado bajo lo que hoy es el Distrito Financiero. Otro fue descubierto durante la construcción de las Infinity Towers, una gabarra de madera de 7 metros que alguna vez se utilizó para transportar suministros. Estos barcos enterrados nos recuerdan una época en la que San Francisco era una caótica ciudad portuaria transformada por la fiebre del oro. Hoy yacen bajo la ciudad como testigos silenciosos de su pasado lleno de historias. Número 13. El Mitreo de Roma. En 1931, trabajadores de la construcción cerca del icónico Circo Máximo de Roma descubrieron algo extraordinario: un mitreo, un templo subterráneo dedicado al dios Mitra. Esta misteriosa deidad estaba en el centro de un culto secreto que prosperó durante el Imperio Romano, rivalizando con el cristianismo temprano. El templo, tallado de manera intrincada en la piedra, presenta frescos y altares que representan a Mitra sacrificando un toro, un símbolo de renovación y sacrificio. Los miembros de este culto exclusivo se reunían en el templo para rituales sagrados que involucraban pan y vino, con solo 30 a 40 adoradores permitidos a la vez. Aunque el mitraísmo se desvaneció a medida que el cristianismo ganó prominencia, este santuario oculto se mantiene como testimonio de la diversidad espiritual de Roma. Hoy, el mitreo está abierto al público con cita previa, ofreciendo a los visitantes una rara visión de una tradición religiosa que alguna vez prosperó y que hoy está perdida. Sus cámaras tenuemente iluminadas y tallas antiguas te transportan a una época en la que el misterio y la devoción se entrelazaban en el corazón de la ciudad eterna. Número 12. Las esferas de Klerksdorp. En lo profundo de las antiguas minas de pirofilita de Sudáfrica, los mineros desenterraron objetos peculiares conocidos como las esferas de Klerksdorp.
Estas pequeñas bolas de aspecto metálico, algunas perfectamente esféricas y otras con surcos precisos, han generado debates interminables sobre su origen. Se estima que tienen más de 3.000 millones de años y se encuentran en formaciones rocosas sedimentarias ricas en minerales, lo que ha llevado a los geólogos a sugerir que son formaciones naturales creadas a lo largo de milenios. Sin embargo, su sorprendente simetría y sus surcos únicos han alimentado especulaciones audaces, con algunos sugiriendo que son restos de civilizaciones avanzadas o incluso artefactos extraterrestres. Aunque el consenso científico se inclina hacia una explicación natural, las esferas continúan cautivando la imaginación en todo el mundo. Ya sean simples anomalías geológicas o algo más profundo, las esferas de Klerksdorp siguen siendo uno de los descubrimientos subterráneos más enigmáticos de la Tierra, tendiendo un puente entre la ciencia y el misterio. ¿Qué crees que podría ser el origen de estas misteriosas esferas? Bueno, sea lo que sea, déjanos saber en la sección de comentarios a continuación. Ahora pasemos a número 11. Derinkuyu, la ciudad subterránea oculta. En 1963, un hombre turco que renovaba su sótano descubrió un pasaje oculto que condujo a uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos del siglo, Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea. Tallada profundamente en roca volcánica, esta extensa ciudad subterránea se extiende 85 metros por debajo de la superficie y alguna vez albergó hasta 20.000 personas. Con intrincados conductos de ventilación, viviendas, áreas de almacenamiento de alimentos e incluso capillas, Derinkuyu fue un refugio autosuficiente para los primeros cristianos que huían de la persecución romana. Más tarde, sirvió como escondite durante los conflictos bizantino-islámicos. El diseño de la ciudad demuestra una ingeniería notable, con pilares de soporte que garantizan su integridad estructural a pesar de la piedra volcánica blanda de la región. Abandonada en el siglo XX, Derinkuyu permaneció oculta durante décadas hasta su redescubrimiento accidental. Hoy es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y un testimonio de la resiliencia y el ingenio humano. Número 10. El pozo superprofundo de Kola. En una carrera por descubrir los extraños misterios de la Tierra, científicos soviéticos comenzaron a perforar el pozo superprofundo de Kola en 1970, con el objetivo de alcanzar profundidades sin precedentes. Ubicado en la península de Kola, en Rusia, este proyecto de perforación se convirtió en el agujero artificial más profundo jamás realizado, alcanzando 12.3 kilómetros dentro de la corteza terrestre. Las condiciones extremas que encontraron, temperaturas de hasta 180 grados Celsius, finalmente detuvieron el proyecto en 1995. En el camino, realizaron descubrimientos asombrosos, incluidos fósiles microscópicos de plancton a profundidades de más de 7 kilómetros, desafiando las suposiciones sobre la resistencia de la vida. También se descubrieron inesperadas bolsas de agua y gas hidrógeno, desconcertando a los científicos. A pesar de no haber alcanzado el manto terrestre, el pozo de Kola sigue siendo una maravilla de la ingeniería, simbolizando la incansable curiosidad de la humanidad. Hoy, permanece abandonado, y su legado sirve como testimonio de los límites de la tecnología y de los misterios que aún yacen bajo nuestros pies. Número 9. Los huesos de morsa de la estación St. Pancras. Durante la renovación de la histórica estación St. Pancras de Londres en 2003, los trabajadores desenterraron un hallazgo inusual. Un enorme esqueleto de morsa del Pacífico enterrado bajo un antiguo cementerio. Con más de 4 metros de longitud y un peso de hasta 2 toneladas, esta especie es originaria de las gélidas aguas del Ártico, lo que hace que su presencia en Londres sea un misterio peculiar. Investigaciones posteriores llevaron a los arqueólogos a vincular los restos con los jardines zoológicos de Londres, donde 2 morsas fueron exhibidas en el siglo XIX.
Un candidato probable es un espécimen disecado por anatomistas y posteriormente enterrado junto a restos humanos, posiblemente debido a la escasez de espacio para enterramientos. Los huesos de la morsa, encontrados entre 8 esqueletos humanos, ofrecen una fascinante mirada a la historia del comercio de animales exóticos y la investigación médica en el Londres victoriano. Este descubrimiento inesperado añade otra capa de intriga a uno de los centros de transporte más concurridos de Londres. Número 8. La selva tropical de la cueva. Son Dung oculta en las frondosas selvas de Vietnam. La cueva Son Dung es un mundo subterráneo como ningún otro. Descubierta por casualidad en 1991 y explorada por completo en 2009, esta maravilla natural es la cueva más grande de la Tierra, con una extensión de más de 9 kilómetros de longitud. Lo que distingue a Son Dung es su ecosistema único. Tragaluces en el techo de la cueva permiten que la luz solar penetre, posibilitando el crecimiento de una selva tropical subterránea llena de vida. Plantas, insectos y animales raros prosperan en aislamiento, creando un microcosmos que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Imponentes estalagmitas, algunas de hasta 90 metros de altura, se suman a la impresionante belleza de la cueva, ganándose el apodo de la Gran Muralla de Vietnam. Para los buscadores de aventuras, las expediciones guiadas ofrecen una oportunidad única en la vida para explorar este mundo oculto. Número 7. Un Ferrari en un patio trasero. En 1978, 2 niños que cavaban en su patio trasero en Los Ángeles desenterraron un tesoro asombroso, un Ferrari Dino 246 GTS de 1965 enterrado bajo el suelo. El automóvil estaba intacto pero muy corroído, lo que insinuaba una extraña historia detrás. Las investigaciones revelaron que el Ferrari había sido reportado como robado en 1974 como parte de un elaborado fraude de seguros. El propietario del automóvil había conspirado con ladrones para fingir su robo con la intención de cobrar el dinero del seguro y luego recuperar el vehículo. Sin embargo, el plan salió mal cuando los ladrones olvidaron dónde lo habían enterrado. Décadas después, el automóvil fue subastado y restaurado por un coleccionista privado, convirtiéndose en un símbolo de una de las estafas de seguros más inusuales de la historia. Hoy, este Ferrari enterrado es un recordatorio peculiar de que incluso bajo los patios suburbanos pueden yacer historias increíbles esperando ser descubiertas. Número 6. Un cine subterráneo en París. En 2004, la policía francesa que patrullaba áreas restringidas de las catacumbas de París se topó con un descubrimiento sorprendente: un cine subterráneo. Oculto a 18 metros bajo la ciudad, la caverna contaba con una pantalla de tamaño completo, asientos y un bar abastecido con whisky y otras bebidas alcohólicas. El cine estaba equipado con iluminación profesional y un sistema eléctrico funcional. Las autoridades también encontraron una colección ecléctica de películas que iban desde clásicos de la década de 1950 hasta thrillers modernos. Aumentando el misterio, había una nota dejada atrás cuando la policía regresó días después para investigar. Su mensaje simplemente decía: "No intenten encontrarnos", aunque la verdadera identidad de los organizadores sigue siendo desconocida. El cine subterráneo resalta la reputación de París por sus subculturas secretas. Número 5. Pompeya, la ciudad enterrada. La antigua ciudad romana de Pompeya, famosa por haber quedado congelada en el tiempo por la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 d.C., sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo. La ceniza volcánica que sepultó la ciudad preservó sus edificios, calles e incluso a sus habitantes con un detalle inquietante, ofreciendo una visión sin igual de la vida romana. Las excavaciones desde el siglo XVIII han sacado a la luz viviendas adornadas con frescos, mercados bulliciosos y mosaicos intrincados, revelando una ciudad próspera en cultura y comercio.
Entre los descubrimientos más estremecedores se encuentran los moldes de yeso de las víctimas, cuyos últimos momentos quedaron capturados al ser superados por la ceniza y las oleadas piroclásticas. Pompeya se alza como un trágico recordatorio del poder de la naturaleza y como una cápsula del tiempo invaluable que brinda conocimientos esenciales sobre la civilización romana. Número 4. Miss Belvedere, el automóvil cápsula del tiempo de Tulsa. En 1957, la ciudad de Tulsa, Oklahoma, celebró su 50º aniversario enterrando un Plymouth Belvedere completamente nuevo como cápsula del tiempo. Cargado con artefactos que reflejaban la vida de mediados del siglo XX, incluyendo una caja de cerveza Schlitz, el bolso de una mujer y predicciones sobre el futuro de Tulsa, el automóvil fue sellado en una bóveda de concreto, destinada a ser abierta en 2007. Sin embargo, cuando la bóveda fue abierta 50 años después, el auto fue encontrado sumergido en agua, habiendo sufrido daños extensos. El vehículo, que alguna vez fue elegante, se había convertido en una reliquia oxidada, pero su hallazgo capturó la imaginación del público. A pesar de su deterioro, el automóvil y su contenido fueron preservados como símbolo del optimismo y la inventiva de una era pasada. Miss Belvedere ahora reside en un museo, sirviendo como un recordatorio conmovedor del paso del tiempo y de la fascinación humana por preservar su legado para las generaciones futuras. Número 3. Autos franceses abandonados. En 2016, un profesor belga de educación física que exploraba una cantera abandonada en el centro de Francia tropezó con un descubrimiento asombroso. Un conjunto de autos clásicos oxidados de la década de 1930. Ocultos en lo profundo de la cantera, los vehículos incluían marcas francesas icónicas como Citroën, Renault y Peugeot, cada uno cubierto por décadas de óxido y deterioro. Se cree que el origen de esta colección se remonta a la Segunda Guerra Mundial, una época en la que los habitantes locales ocultaban sus posesiones valiosas para evitar que cayeran en manos alemanas. Los nazis, conocidos por confiscar recursos, habrían desmantelado o apropiado los autos para el esfuerzo bélico. Tras la guerra, muchos propietarios probablemente olvidaron sus tesoros ocultos o no pudieron recuperarlos, dejando estas reliquias en el abandono. Las condiciones oscuras y frescas de la cantera ayudaron a preservar los vehículos, que hoy funcionan como una cápsula del tiempo de la Francia de preguerra. Número 2. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. En 2016, una obra de construcción común en Augsburgo, Alemania, se transformó en una escena de urgencia extraordinaria cuando los trabajadores desenterraron una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. El enorme artefacto de 1.8 toneladas, enterrado durante décadas, obligó a la evacuación de 54.000 residentes, la mayor evacuación de este tipo en la Alemania de posguerra. Encontrada bajo una zona urbana muy concurrida, la bomba fue un escalofriante recordatorio de los bombardeos aéreos que devastaron las ciudades alemanas durante la guerra. El descubrimiento ocurrió pocos días antes de Navidad, obligando a muchos a suspender sus celebraciones mientras los expertos en desactivación de explosivos neutralizaban cuidadosamente el dispositivo. A pesar de la interrupción, la operación se completó con éxito en pocas horas, y los residentes pudieron regresar a sus hogares esa misma noche. Este tipo de hallazgos no es raro en Alemania, donde restos de municiones de guerra se descubren con frecuencia durante construcciones. Número 1. Campanas de iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria bélica alemana exigía enormes cantidades de metal, lo que llevó a un decreto en 1941 que ordenaba la entrega de todas las campanas de iglesia en Polonia. Sin embargo, un monje polaco decidió desafiar la orden y enterró en secreto un conjunto de campanas de bronce del ermitaño de San Juan Dola. Aunque una campana fue finalmente descubierta por los alemanes, otra fue desenterrada después de la guerra, y una tercera permaneció oculta durante décadas. En 2021,
Nuevos esfuerzos para localizar la campana perdida dieron resultado, cuando investigadores encontraron intacta la reliquia de 150 kilogramos bajo capas de tierra. Ahora restaurada a su antigua gloria, la campana sirve tanto como artefacto histórico como símbolo de resistencia en tiempos de opresión. Su redescubrimiento destaca hasta dónde llegaron las personas para preservar el patrimonio cultural y religioso frente a la guerra. Hoy, las campanas vuelven a sonar, como testimonio del espíritu perdurable de quienes se negaron a ser silenciados. Entonces, ¿cuál de estos tesoros enterrados te intriga más? Bueno, déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por acompañarnos en este viaje, y si lo disfrutaste, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido emocionante. Hasta la próxima, mantente curioso y sigue explorando.